El Señor está trabajando en nuestras vidas, hermanos. Así que en esta tarde yo quiero compartir un pensamiento de la palabra del Señor juntamente con ustedes, y quiero que vayamos a la Biblia. En Primera de Pedro capítulo 2 hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, en la cual yo quiero compartir hoy con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y ustedes que están en este lugar, y también por aquellos, ¿no?, que nos miran, ¿no?, que nos están siguiendo, ¿verdad?, por las redes sociales. Y estamos subiendo estos pensamientos al canal de YouTube. Tenemos un canal en YouTube, ¿verdad?, donde podemos compartir la palabra del Señor, hermano. Amén. Lo hacemos con el propósito de poder compartir con aquellos, ¿no?, la palabra de Dios, y podamos ser de bendición. ¿Cuántos tienen Primera de Pedro capítulo 2? ¿Ya lo tienen todos? Gloria a Dios. Yo soy el que me ha quedado aquí poquito. Primera de Pedro capítulo 2. Si usted lo tiene, se pone un momentito de pie para leer solamente 5 versículos del 1 al 5, hermano. Primera de Pedro capítulo 2 del 1 al 5. Gloria a Dios. Extrañamos a mis hermanos que no están presentes hoy, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Primera de Pedro capítulo 2 del 1 al 5. ¿Todos lo tenemos? Vamos a leer todos juntos, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a decirle: Señor, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Señor, gracias porque siempre nos hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Padre, gracias, Señor, porque, Señor, solamente usted, por medio de su Espíritu Santo, Señor, es el que nos guía, nos dirige, Señor. Y en esta tarde, oh Dios, yo quiero predicar tu palabra, Señor. Creo con todo mi corazón, Señor, que usted ha dado esa palabra para mi vida, pero también, Señor, para el pueblo que hoy nos escucha, Señor. Aún para aquel, Señor, que nos escucha, que nos mira por las redes sociales. Señor, porque tu palabra es poderosa para edificar. Tu palabra es poderosa para cambiar, para restaurar, Señor. Señor, tu palabra es poder, Señor, en nuestras vidas. Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, le pido que tome el control, Señor, sobre mi vida, sobre mis pensamientos, sobre mis labios. Tome el control, Señor, también sobre mis hermanos, Señor. Y le pedimos que tu palabra, Señor, penetre al corazón, Señor. Su palabra dice que, Señor, esta palabra es como una espada, Señor, de doble filo. Y pedimos que hoy, Señor, tu palabra quite, Señor, corte lo que estorba, lo que impida, Señor amado Padre, agradarle a usted, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, háblenos hoy una vez más, Señor, a nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y todos decimos, hermanos, amén. Tome su lugar, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Dios, le digo que el Señor ha sido bueno con nosotros, hermanos. Amén. Así que le puse como título a este pensamiento, que casi no acostumbre: hablo a los salvos. El día jueves teníamos una clase, un pensamiento, y que yo había compartido con mis hermanos. Pero antes de eso, hermano, el Señor me ha puesto esta palabra. Yo no sabía cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo me iba a dirigir. Así que yo creo que siempre en el pensamiento que el Señor pone en nuestros corazones, siempre es el Espíritu Santo dirigiéndonos, guiándonos, ¿no? Y por lo tanto debemos recibir la palabra del Señor. Cuando vamos a la carta primera de Pedro, podemos mirar nosotros, hermanos, que en el contexto de esta lectura que hemos leído, el apóstol Pablo comienza hablando algo positivo para nuestras vidas. ¿Y por qué creo que el Señor está con nosotros? Está en el asunto, hermano. Porque mi hermana ha ministrado en el medio de la oración, y el Señor ha hablado ciertas palabras, ciertas cosas que yo traigo en mi bosquejo para hablar hoy a nuestras vidas. Amén.
Y en el contexto de esta lectura, cuando vamos en el primer capítulo de Pedro, de la carta primera de Pedro, perdón, y él comienza diciendo, porque ya habéis sido purificados vuestras almas. Cuando la palabra habla de esa manera en nuestras vidas, hermano, se está refiriendo, y esto ocurre cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, ¿verdad? Desde el tiempo, del momento que usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, nuestras almas son purificadas. Dice su palabra que nuestros pecados son perdonados. Dice su palabra, la palabra del Señor, que nuestros pecados son arrancados de nuestras vidas y son arrojados en el fondo del mar. Y el Señor no se acuerda más de ellos. Por eso el apóstol Pedro está hablando que vuestras almas son purificadas. Somos limpios, amén. Y todo esto, amada iglesia, es o a base o por méritos de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de Cristo allá en la cruz y su obra redentora. Por eso es que usted y yo, amados hermanos, amada iglesia, tenemos que tomar muy en cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tomar muy en cuenta, amado hermano, lo que Cristo hizo por usted y por mí. Ahora sabiendo que, como dice el apóstol, que ahora hemos sido purificados. Amén. Desde el momento, amado hermano, que venimos a Cristo, el Padre ha perdonado nuestros pecados y nos ha adoptado como sus hijos. Nos ha adoptado como sus hijos. Y por medio de ello, amado hermano, Él ha puesto su amor para con nosotros. Amén. Cuando leemos el contexto, amado hermano, de este primer capítulo de Pedro, podemos mirar cómo el apóstol Pedro está hablando algo positivo para nuestras vidas y dice, ustedes son santos, ustedes son purificados, sus almas son limpias ya. Para poder llegar al contexto, a donde leímos ahorita la lectura base, primeramente tenemos que mirar, darle cierta importancia a lo que el Señor, cómo el Señor nos llama, cómo el Señor nos nombra, amado hermano, cómo el Señor nos da esa cierta importancia. Y todo esa base del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Él no solamente nos adopta como sus hijos, sino que pone del amor de Dios en nuestras vidas. Por eso Pedro dice, ahora existe un amor sincero de hermanos. Cuando el amor de Dios está en un verdadero creyente, el amor, amado hermano, entonces de nosotros por tu hermano será un amor genuino, un amor sincero. El amor para nuestro Dios es un amor sincero, hermano. Si yo le pregunto en esta tarde, ¿por qué usted está en este lugar? Posiblemente usted me contestará por agradecimiento al Señor, por gratitud. Usted me contestaría posiblemente por amor a Dios, porque Él nos amó primero, porque Él ha demostrado su amor para con nosotros primeramente. Y pudiéramos meditar o contestar esta pregunta de diferentes maneras, dependiendo del sentir de cada uno de nosotros. Pero al ser adoptados, amados hermanos, como hijos de Dios, entonces el amor de Dios está en nosotros. El amor de Dios tiene que abundar en nuestras vidas. Porque más adelante miramos que el apóstol está haciendo una invitación al crecimiento. Está haciendo una invitación a que nos miremos como hermanos, como hijos de Dios realmente. Amén. Entonces, hermanos, la palabra del Señor, si el Señor nos ha adoptado como sus hijos, entonces el amor de Dios tiene que habitar en nosotros. Los atributos de Cristo tienen que estar en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Amén. Entonces, si somos adoptados como hijos de Dios, si el amor de Dios está en nosotros, entonces el amor de Dios que está en nosotros, tiene que estar ese amor sobre encima de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Amarle genuinamente, sinceramente. Amén. Cuando usted llega a su casa, empieza a leer el primer capítulo de la carta de Pedro, hermano, y usted va a tener mayor entendimiento sobre esto. No lo digo que no lo tenga, pero serviría de mucho. Y luego dice, ser sinceros. Habla de la sinceridad. Sinceridad, amado hermano, quiere decir sencillez. Sencillez en cada uno de nosotros, comportándose libre de fingimiento, a lo contrario de hipocresía.
Amén. Y voy a leer el contexto ahí en 1 de Pedro 1:22, que dice la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Amén. De corazón puro. Así que, amados hermanos, ¿qué es amor puro? Amados unos a los otros en entrañable amor puro. Eso quiere decir, amado hermano, algo íntimo, muy afectuoso, unido, enredado, entrelazado. Ese es el amor puro, amado hermano. El amor de Dios que ha sido depositado en nosotros, ese amor tiene que ser manifestado ahora unos a los otros como Dios nos ha amado a nosotros. El amor de Dios se tiene que manifestar en usted y en mí, en amar al prójimo. ¿Cuál sería el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Por eso el amor de Dios, amado hermano, que está en vosotros, ese amor tiene que ser compartido. Ese amor tiene que ser demostrado, amado hermano. Yo no puedo odiar a mi hermano. Yo no puedo estar en contra de mi hermano que sé que es parte del cuerpo de Cristo. Yo tengo que amarle. Esta mañana teníamos una conversación con mi hermano. Y no es, amado hermano, no es. Yo tengo defectos. ¿Usted tendrá defectos en su vida? ¿Usted se equivocará? Porque yo sí me equivoco, hermano. Pero el hecho de que yo me equivoque, de que usted se equivoque, no quiere decir que yo lo tengo que señalar, que yo le tengo que poner en mal. Porque el amor entrañable, hermano, es estar al tanto. Usted es mi hermano en Cristo. Usted y yo somos adoptados por el Señor, por el Padre, por Dios. Así que usted es mi hermano, yo soy su hermano. Lo que a usted le pasa a mí me tiene que doler. Lo que a mí me pasa, hermano, a usted tiene que estar al pendiente. No para señalar, no para tildar. Amén. Ese es el amor de Dios. Tenemos que entender, amados hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, como rescatados por Cristo, que usted y yo tenemos que amarnos. Si es que el amor de Dios está en usted y está en mí. Si es que usted ha sido salvo por Cristo, amado hermano. Si es que usted y yo, amados hermanos, hemos sido redimidos por el Señor. Amén. No me he salido del contexto, porque el apóstol Pedro, amado hermano, está hablando de un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Está hablando de ese amor de Dios que está en nosotros como creyentes. Está hablando, amado hermano, cómo nosotros nos debemos conducir como hijos de Dios. Amén. Así que el amor entonces de nosotros hacia nuestros hermanos tiene que ser un amor genuino, un amor sincero. Dijimos que es un amor íntimo, afectuoso, unido, entretejido, enredado. Y luego sigue diciendo de corazón puro. Corazón puro, hermanos, sin hipocresías. ¿Qué sería algo que sea hipócrita? Falso, dice la hermana, que yo vaya con mi hermano y lo apapache y que cuando él no esté, hermano, que no sea sincero, pero por la espalda le ponga la daga, ¿verdad? Será hipocresía. Es mejor decirle, ¿sabes qué, hermano? No me caes muy bien, que digamos. Sería mejor, hermano. ¿Sí o no? Por eso cuando yo, amado hermano, cuando yo le enseño, cuando yo le comparto a usted que debemos que ser sinceros hasta con el Señor, hermano, porque el Señor lo conoce todo. Decirle, amado hermano, a nuestro Dios, nuestra condición, ser sinceros con Dios, eso es lo más apreciable. David, amado hermano, creo que la hermana también lo mencionó, conforme al corazón de Dios. Era un hombre que reconocía su error, que reconocía su condición delante de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo agradable delante de Dios. Amén.
de corazón puro, sin hipocresías, un corazón que sea un amor, hermano, que sea sin fingimientos para Dios. Yo puedo fingir, amado hermano, mi amistad con usted. Yo puedo fingir, amado hermano, ciertas cosas con ustedes, pero ante Dios nada es oculto. Amén. Ante Dios nada se puede esconder, hermano. Así que tenemos que ser sinceros con el Señor. Y sigue diciendo ahí en el capítulo 1, todavía estoy en el contexto, en el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Porque vive y permanece para siempre. Yo le pregunto, vamos a volver un poquito más. Si yo le pregunto, ¿somos nuevas criaturas? Porque la Biblia dice que usted y yo tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mis hermanas mencionaban capítulo 3 de San Juan, en el nuevo nacimiento. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo, hermano? ¿Será que nos quedamos enanos espiritualmente? Porque dice la palabra que hemos sido renacidos de nuevo en el Espíritu, renacidos de nuevo. Mi pregunta es, ¿cuánto estamos creciendo en el Señor? ¿Cuánto estamos creciendo en Dios? Una vez nacimos de nuevo, nacimos ya de las aguas. La Biblia nos llama nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestro Señor Jesucristo le enseña a Nicodemo que si no es nacido del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Una vez nacimos de nuevo en el Espíritu, hermanos. Hemos nacido de nuevo. Pero ¿cuánto hemos crecido en el Señor? ¿Cuál ha sido nuestro crecimiento en Dios? ¿Tiene los mismos pensamientos que antes? ¿Tiene los mismos hábitos que antes? ¿Tu carácter ha sido cambiado, hermano, para bien? No es porque Dios no quiera hacer un cambio en nuestras vidas. Es porque nosotros, hermano, Dios respeta aún, hermano, su decisión. Ahí en el libre albedrío, Dios respeta, hermano, cómo nosotros queremos comportarnos delante de Dios. La pregunta sería, ¿usted puede limitar a Dios, hermano? Nosotros nos limitamos a nosotros mismos. No limitamos a Dios, pero nosotros nos limitamos. En la palabra que el Señor me ha dado hoy, amado hermano, lo que yo le compartí antes. Si Dios le ha llamado a usted, si Dios le ha delegado a hacer algo a usted, quiera que no, usted lo va a hacer, hermano. Aunque sea en una silla de ruedas como sea, pero Dios lo va a hacer. Porque Dios, amado hermano, no retarda su promesa, su palabra. Dios lo hará. No saque vueltas a Dios. Seamos obedientes delante del Señor, hermano. Examinémonos hoy en esta tarde cuánto hemos crecido en el Señor. Cuánto has crecido en tu vida personal, en mi vida personal, en nuestras vidas personales. Cuánto hemos crecido, cuánto hemos avanzado, amado hermano. Amén. Somos nuevas criaturas, somos nacidos de nuevo. Y entonces aquí, hermano, volvemos a la lectura base que leímos al principio usted y yo. Ya miramos que el apóstol nos está diciendo, ustedes han nacido de nuevo, ustedes han sido regenerados, ustedes han sido salvos, han sido metidos, han sido adoptados por el Señor. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 2, comienza ya la exhortación del apóstol Pedro diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Aquí hay algo muy importante, hermano, que el Señor habla a mi vida y será el centro de mi pensamiento, el centro del mensaje. Donde dice, amado hermano, que todas las cosas deben de ser desechadas en nuestras vidas. Malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones.
Distracciones, amados hermanos, será de difamación, maldicencia, calumnia, murmuración, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión está aquí. Desechando toda malicia. ¿Será que en su vida y en mi vida todavía haya algo, amado hermano, del pasado? ¿Sabe por qué Dios está en el asunto? Por lo que Dios ha ministrado en medio de la alabanza. Y le hemos dicho al Señor que rompa toda cadena, que quite todo obstáculo, toda barrera de nuestras vidas para que le podamos servir mejor, ¿verdad que sí? Y ahora el Señor nos está hablando por medio de su palabra que tenemos que desechar, hermano, toda envidia, que tenemos que desechar, amada iglesia, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda distracción de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol está hablando sobre estos puntos? Sobre estas palabras tan fuertes, hermano, para nosotros. Porque eso es lo que impide mi crecimiento y su crecimiento en el Señor. Eso es lo que impide, amado hermano. Eso es lo que impide en usted y en mí crecer en el Señor. Porque aún, amado hermano, muchas veces el pasado, muchas veces acarreamos con esa maldición del pasado. Amén. El Señor la quita, el Señor la rompe, el Señor nos hace libres, pero aún nosotros mismos muchas veces en nuestra costumbre, hermano, o en nuestra naturaleza humana las volvemos a tomar para atrás. Y el Señor hoy nos dice, deja toda malicia de tu vida. Dejemos, amada iglesia, todo lo que estorba en nuestro caminar en Cristo Jesús, porque debemos de crecer en el Señor. Debemos tener un crecimiento en el Señor, hermano. Hay quienes hemos nacido de nuevo y vamos creciendo, amado hermano, lentamente en el Señor. De una manera, algunos hemos crecido rápidamente, algunos estancamos más. Pero todo esto, amado hermano, amada iglesia, tiene una consecuencia. El avanzar rápidamente es creerle a Dios en sus promesas. Créele a Dios en su palabra. Cuando usted y yo creemos a Dios lo que el Señor ha prometido en su palabra, las promesas, si nosotros las tomamos, crecemos. Y ahí los dones del Espíritu Santo que Dios ha prometido. Y ahí los talentos que Dios ha puesto en nosotros. Y ahí los llamados a ministerios. Nosotros mismos nos limitamos a que el Señor haga su obra en nuestras vidas, amada iglesia. Entonces el Señor nos está llamando al crecimiento, quitando toda esa malicia, toda esa maldicencia. ¿Qué es maldicencia? ¿Maldecir? ¿Maldecir, desearle mal a alguien? Ahí en su mente, en su corazón, desearle mal, el mal a su hermano, aún no a su hermano, aún allá en el mundo, hermano. A la gente inconversa. Todo eso se tiene que quitar de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Porque eso retrasa el crecimiento espiritual en nuestras vidas. La difamación, amado hermano. La difamación, la calumnia, la murmuración. Que la murmuración es como pecado de adivinación, de brujería, de adivinación. La murmuración. ¿Será que el Señor está hablando hoy a nuestras vidas, hermano? Debemos crecer como iglesia. Debemos de crecer, amado hermano, en el Señor, dejando todo esto. Dice, para que crezcáis para salvación. Para que crezcáis para salvación, amado hermano. ¿Qué palabra con tanto peso para nosotros? La palabra nos mantiene vivos, creciendo, alimentándonos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. La palabra de Dios, amado hermano, es el alimento para usted y para mí. ¿Sabe que en estadísticas generales, amado hermano, estadísticas generales, aún nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no leemos ya la palabra del Señor, hermano? Por eso vivimos. Es más, no voy a decir vivimos porque aquí no hay nadie de esos. No somos de esos.
Por eso muchos viven, amado hermano, sin fe, sin esperanza. Viven, amado hermano, con una vida cotidiana en la cual desesperados, pensando que qué va a pasar en su vida. Pero cuando leemos la palabra del Señor, miramos, amado hermano, las promesas de Dios. Esto es lo que nos da el crecimiento, dice, para salvación de nuestras almas. La palabra es el alimento espiritual para usted y para mí. La palabra es la que nos hace crecer, hermanos. La palabra, la oración, el meditar en el Señor. Eso es crecimiento para nuestras almas. Amén. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Para que por ella crezcáis para salvación. Dice Efesios, amado hermano. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Efesios 4, 15. Dice la palabra de Dios. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Amén. Esto es en Cristo Jesús, para que crezcamos, amado hermano, en el Señor, en el conocimiento del Señor, obteniendo los atributos de Cristo en nuestras vidas. Y compartíamos en esta semana cuáles son los atributos de Jesucristo que deben de estar en nosotros. La bondad, la misericordia, el amor. Tantas cosas, amado hermano, que deben de estar en nosotros. Por eso el apóstol Pedro nos recalca esto, amado hermano. Primero nos enseña, nos dice quiénes somos delante de Dios, cómo somos adoptados como hijos de Dios, pero después nos dice, tienen que dejar todo eso para que usted pueda crecer, para que usted pueda alcanzar el crecimiento espiritual en su vida personal. Amén. Nos exhorta, desecha. Dice, para que crezcáis para salvación. Si habéis gustado la benignidad, sigue diciendo, para que crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Vaya conmigo ahí a Hebreos, allá atrásito. Hebreos capítulo 6. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 6, vaya al versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. Amén. Yo te pregunto, todo creyente cristiano que ha experimentado la presencia de Dios y el fluir del Espíritu Santo es porque se alimenta de la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿alguien aquí entre nosotros no ha experimentado la presencia de Dios en su vida? ¿Alguien de aquí entre nosotros, alguien no ha experimentado el mover del Espíritu Santo en su vida, hermano? ¿Alguien entre nosotros no ha gustado del don de Dios en su vida y en mi vida? Porque todo aquel que dice ser salvo, amado hermano, tiene que ser sensible a la presencia de Dios. Todo aquel que es salvo tiene que ser sensible al mover del Espíritu Santo en su vida. Cuando Dios habla, cuando Dios ministra en medio de la alabanza, en medio de su palabra, cuando usted y yo, amado hermano, doblamos nuestras rodillas, cuando usted y yo hablamos con el Señor. Amén. Si alguien de nosotros nunca ha experimentado la presencia de Dios, pídale a Dios, hermano, pídale que el Espíritu Santo toque su vida. Y usted esa experiencia jamás la va a olvidar. Amén. Eso es el alimento. La palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios es el alimento para nuestras vidas. La presencia de Dios, buscar la presencia de Dios es lo que nos da, amado hermano, el crecimiento espiritual en nuestras vidas.
Porque aquí todo aquel que experimenta la presencia de Dios querrá más de Dios, buscará más de Dios. Porque es una experiencia única. Amén. Gloria a Dios. Así que dijimos que todo creyente cristiano que ha experimentado la presencia de Dios y el fluir del Espíritu Santo es porque se alimenta de la palabra de Dios. Es porque tiene comunión con el Padre y nunca, amado hermano, va a recaer de la gracia de Dios porque estamos conectados con el Señor, porque entendemos que somos adoptados por Dios, que somos renacidos, amado hermano, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay creyente en el mundo que no lea la palabra de Dios. Todo aquel que es creyente, verdadero hijo de Dios, amado hermano, va a depender de Dios en su vida. Va a depender de la palabra de Dios. Va a depender, amado hermano, de hablar con el Padre. Amén. Todo creyente, todo aquel que es salvo, va a entender o vamos a entender que sin Dios no somos nada. Amén. Sin Dios no somos nada, hermano. Sin el Señor no somos nada. Tenemos que depender de Dios. No te dejes morir, hermano. No te dejes morir. Estás muriendo espiritualmente. Porque no estás buscando de Dios. No estás leyendo, has abandonado la palabra, la lectura de la palabra de Dios. Porque hay días que te levantas y ni siquiera le dices gracias, Dios, por la vida. La palabra de Dios nos vivifica, hermanos. La palabra de Dios es el alimento para tu alma, para tu espíritu. El hablar con el Señor, amado hermano, es nuestra fortaleza. El ser guiados por el Espíritu Santo, amado hermano, es nuestra seguridad en este mundo. Busca de Dios, busquemos del Señor, hermano. Busquemos, deseemos la leche espiritual no adulterada. Amén. Aquel que busca de Dios, aquel hermano que tiene comunión con el Padre, se mantendrá firme en la gracia de Dios. Nunca caerá en engaños o hipocresías o envidias o distracciones. Porque día tras día, amado hermano, experimentamos el poder de Dios. Pero cuando es lo contrario, entonces, amado hermano, podemos caer en esas distracciones y en esos malos hábitos. Pero si dependemos de la palabra del Señor, si dependemos del Señor, hermano, entonces nos vamos a mantener firmes en Dios. Amén. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 2:4 de 1 de Pedro: acercándonos a Él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, dice. Amén. Dice que Cristo es la piedra viva, ¿verdad? Pero mire cómo nos llama a nosotros también, hermano. Mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Vosotros también sois piedras vivas, amado hermano. Y dice, edificados como casa espiritual, como creyentes, amado hermano, que somos, también edificamos, amado hermano, edificamos el reino de Dios. Porque dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted y yo estamos aquí para buscar el reino de Dios. Y tenemos que ser edificados como casa espiritual. Usted y yo, amada iglesia, somos un cuerpo. Tenemos que estar unidos en crecimiento, en servicio al Señor. Amén. Somos vivos, estamos vivos. Piedras vivas nos llama las palabras del Señor, nos llama Dios. Gloria al Señor. Edificados, como creyentes somos también edificados
o edificamos, estamos edificando el reino de Dios, predicando su palabra, dando testimonio, diciéndole al mundo, amado hermano, que Dios es poderoso, que el sacrificio de Cristo tiene mucho valor y que es para salvación de nuestras almas. Amén. Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales, para ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Mis hermanos cantaban un canto y decía que arrojábamos nuestras coronas. Yo le decía al Señor, Señor, yo no tengo coronas que darte, pero tengo mi adoración para ti, tengo mi gratitud para ti. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? ¿Qué le podemos ofrecer al Señor, hermano? ¿Qué tanto tiene usted de valor? ¿Qué le puedes dar? ¿Tu ofrenda? ¿Tu diezmo? ¿Qué es lo más valioso que tienes que le puedes dar al Señor? El tiempo, dice la hermana. ¿Qué le podemos dar a Dios, hermano? Medita, ¿qué le puedes dar a Dios que sea más válido, que usted le pueda agradar a Dios? ¿Qué sacrificio? Romanos 12:1 dice, presentaos pues en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Eres adoptado por el Señor. Entrégale tu vida a Dios. Dale tu vida a Dios, hermano. Vive para Dios. Decíamos la semana, ya no dependemos de nosotros mismos. Nosotros vivimos para Dios. Somos comprados por la sangre de Cristo. No deberías demandarte tú mismo, no debería demandarme yo solo, sino que ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Qué es lo más valioso que tienes? Gloria al Señor. Edificamos, trabajamos para el reino de Dios. Dice su palabra que somos embajadores del reino, hermano. Somos embajadores del reino para ofrecer sacrificios espirituales al Señor. No podemos agradar a Dios si no desechamos todos los estorbos que el apóstol nos enseña, comenzando el capítulo 2. No puedes agradar a Dios. No puedo agradar a Dios si hay eso en mi corazón. Las distracciones, las envidias. ¿Qué más dice? Que se me olvidan las palabras. La malicia, el engaño, la hipocresía. No puedo yo agradar a Dios, hermano, si eso está en mi corazón, si esto vive en mi vida. Mucho menos voy a poder crecer espiritualmente para el Señor. Tenemos que desechar todo estorbo. No podemos ofrecer sacrificio y adorar a Dios si en vez de edificar, amado hermano, destruimos. No podemos agradar a Dios, no podemos crecer espiritualmente si usted y yo, amado hermano, en vez de edificar, destruimos. Y sabe, dije destruimos, pero a veces nos destruimos a nosotros mismos. Nosotros mismos. Todo lo que hemos ganado durante nuestra vida de creyente, a veces lo destruimos en un segundo, hermano, en un momento. Podemos destruirlo en un momento, en un cerrar de ojos. No destruyas tu vida. No destruyas tu caminar en el Señor. Muchos de nosotros nos hemos preparado, hemos dado tiempo para prepararnos, para estudiar, para hacer algo para el Señor, para hacer la obra del Señor. Dale valor a lo que has hecho en tu vida personal. No digo en los demás, en ti mismo, en mí mismo. Ofrezcámosle a Dios. Ofrezcámosle a Dios sacrificios espirituales. Amén. El apóstol Pedro nos dice, nos recomienda, para que puedas crecer, desecha tu pasado que te ha estorbado. Para que puedas edificar, ama a tu hermano, ama a tu prójimo. Para que puedas agradar a Dios, acércate a Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo.
tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, amado hermano. Para mi crecimiento espiritual, yo tengo que aprender que necesito de ti. Tú tienes que aprender que necesitas de mí. Tenemos que aprender que nos necesitamos unos de los otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros, amado hermano, caminamos cada quien por nuestro lado, no va a haber un rendimiento, no va a haber un crecimiento. Debemos de entender, amado hermano, que usted y yo tenemos que crecer. Tenemos que avanzar en el camino del Señor, hermano. Tenemos que avanzar. En tu vida personal, en tu vida espiritual, tienes que seguir creciendo en el Señor. Porque ¿qué haremos si descuidamos una salvación tan preciosa que el Señor nos ha dado? ¿Qué harás? ¿Qué haré si descuidamos, amado hermano, si nos descuidamos del don de Dios que Él ha puesto en nosotros? Mire lo que dice, ya voy a terminar. Allí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, en el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice el 11: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo dice? Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos una lucha con nuestra carne. Tenemos una lucha con el mundo. Tenemos una lucha, una guerra con el enemigo, con Satanás, y que el Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús. Tenemos una lucha, una guerra, amado hermano. Pero la Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea que usted y yo no podemos de poner pretexto que no podemos crecer en el Señor. Usted y yo podemos crecer en el Señor, hermano, porque tenemos su palabra, tenemos la verdad, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que no hay pretexto para poder crecer en el Señor. Deja que el Señor cumpla su propósito en tu vida. Deja que el Señor cumpla su propósito en tu familia, en tus hijos, en usted. Deja que el Señor cumpla el llamado que Él le ha hecho a su vida, hermano. Dejemos que el Señor haga la obra en nosotros, en esos dones, en esos talentos que ha puesto en su vida y en mi vida. Amén. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Cuántos desean la leche espiritual no adulterada, hermanos? Amén. Crezcamos en el Señor, amado hermano, pero para eso tendremos que dejar todos esos estorbos en nuestra vida, todos esos estorbos que hay en nuestros corazones. El enemigo muchas de las veces viene a traernos el pasado que nos afectó un día tanto, hermano. El enemigo muchas de las veces trae recuerdos del pasado en nuestras vidas e interfiere como parejas, como familia, nuestros hijos. Dice el Señor en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Cristo ha vencido por usted y por mí, hermano, y ahora usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Dele palmas fuertes al Señor.